Cuando se comete una violencia, un maltrato, un agravio, un acto pecaminoso, desagradable a los ojos de Dios contra tu hermano, esto es una injuria y es abominación para Dios y lleva a la destrucción. ¿Cuáles fueron las injurias que cometió Edom contra su hermano Israel? Si te interesa este estudio, no te cambie de canal. Ya regreso con ustedes. Hola, apreciados hermanos y amigos suscriptores. Sean todos bienvenidos a su canal Gotitas de Dios. Ay, sí se puede, en el nombre de Jesús, sí se puede, porque Él ya venció en la cruz. Hola, te saluda Dagoberto, el Negrito Osorio, y te invito a que te inscribas al canal Gotitas de Dios, que será una gran bendición para tu vida y para toda tu familia, porque Dios ha sido muy bueno. Bendiciones, un abrazo. Les informo que en el próximo video finalizamos con el libro de Abdías y empezamos con el estudio del libro número 4 de este primer ciclo titulado Filemón, ¿sí? Vamos a estudiar el libro de Filemón, el cual tiene 25 versículos, faltando solamente por estudiar el libro de Judas para cerrar con broche de oro este ciclo y arrancar con el segundo ciclo con el estudio de 6 libros más, para un total de 11 libros, ¿sí?, estudiados, los cuales son Ageo, el cual tiene 2 capítulos, Tito tiene 3 capítulos, Sofonías 3 capítulos, Joel con 3 capítulos, Nahum 3 capítulos, y por último tenemos Habacuc también con 3 capítulos. No olviden que estamos estudiando los libros más cortos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y desde ya te pongo una tarea: leer en todas las versiones 10, 15, 20, 30 veces, todas las veces que pueda, el libro de Filemón. Entre más tú lo leas, más fácil lo podrás entender con la ayuda del Espíritu Santo. Así que ánimo y a leer el libro de Filemón. Leamos los versículos del 5 al 14. Los versículos del 5 al 14. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que le bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrado. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas,
y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Oremos. Soberano Dios, creador de los cielos y la tierra, una vez más estamos aquí delante de tu bendita presencia para estudiar tu bendita palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, acompáñanos, dirige este estudio, que ella quede atesorada en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que podamos nosotros ponerla por práctica. Oh Espíritu Santo de Dios, te pedimos tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el estudio anterior estuvimos estudiando a la luz de la palabra sobre la arrogancia y soberbia de Edom. Tuvimos unas ilustraciones o varias ilustraciones o ejemplos de cómo descubrir si eres una persona arrogante o soberbia, ¿sí? Edom había construido sus moradas entre las rocas. Eran fortalezas clavadas arriba de la montaña. Su posición geográfica lo convirtió en un centro mercantil rodeado de altísimas murallas. Ellos pensaron que ahí nadie podría hacerle frente, nadie podía derrotarlos, ni el mismo Dios los podía vencer, según ellos, ¿sí? Su orgullo, su arrogancia los llevó a pensar en esas tonterías. Pensaron que estaban bien, se creían autosuficientes, inmortal, no necesitaban de Dios, según ellos. Pero aunque ellos vivieran allá en las nubes, entre las estrellas, ahí Dios iba a decretar su juicio sobre ellos. Leamos nuevamente el versículo 5. Leamos nuevamente el versículo 5 de Abdías. Dice: si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que le bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? El Señor le dice a Edom a través de Abdías que si los ladrones entraran a Edom a robar, ellos no alcanzarían a llevarse todo, ¿sí? Se llevarían algunas cosas de más valor, lo que ellos pudieran llevarse. Por otro lado, si llegaran los vendimiadores, los cuales son los recolectores de uva, tampoco se llevarían todas las uvas, dejarían unas cuantas tiradas para algún rebusco. Pero ¿qué haría Jehová en el momento que ejecutara su juicio contra Edom? ¿Dejaría algo? No dejaría absolutamente nada. Dios derribará y destruirá todo. Me gusta la versión viviente, porque ella traduce este versículo de una manera clara, ¿sí? De una manera clara. Ella dice: si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿sí? Dice la nueva versión viviente, ¿qué desastre te espera? No se llevarían todo. Los que cosechan uvas
siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último tesoro escondido. Recuerden que Abdías está hablando en el tiempo presente lo que acontecería en el futuro con Edom. Estaba profetizando la destrucción de esta nación. Ejemplo, en el versículo 6, aquí en el versículo 6 dice: como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Según la historia, la ruina de Petra, ¿sí?, fue descubierta por un personaje suizo, el cual pensó encontrar tesoro dentro de ella. Él y otros más buscaron y buscaron de entre las piedras, entre las cuevas, ¿sí?, etcétera, porque sabían que era un lugar de seguridad antigua, y no encontraron nada. Aquellos tesoros que Edom pensó o pensaba que nadie podía robárselos, sí fueron encontrados. Dios utilizaría a los enemigos de Edom para que destruyeran todo y se llevaran sus tesoros. El suizo y sus compañeros se fueron en blanco, no encontraron nada, porque los ejércitos enemigos de Edom se llevaron todo se llevaron. ¿Qué ocurriría? Es una pregunta. ¿Qué ocurriría con los aliados de Edom? Pasemos al versículo 7. Pasemos al versículo 7. Versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Todos tus aliados te han engañado, dice el profeta Abdías. ¿Sí? He aquí el primer error que cometió Edom. Edom se había aliado con personas equivocadas. Y eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos alianzas, hacemos pactos con personas inconversas. Cuando creamos algún negocio, ¿sí?, o una empresa con personas que no son temerosas de Dios. Cuando nos unimos, ¿sí?, en yugos desiguales. Edom, en vez de aliarse con su hermano Israel, ¿sí?, se aliaron con personas que no debían de aliarse. Y esto le acarrió graves consecuencias, ¿sí?, a Edom. ¿Cómo le pagaron esas naciones? Le pagaron con engaño, le traicionaron, los utilizaron. Aliado en hebreo es hombres de tu pacto. Hombres en los cuales Edom había establecido una alianza, un pacto, ¿sí?, un contrato. Sin embargo, ellos fueron engañados. Cuando vayas a hacer una alianza, un pacto, un contrato, estudia bien el caso. Pídele a Dios que te dé discernimiento. No te asocies con personas extrañas, con personas inconversas. Busca a tus hermanos espirituales en la fe, ¿sí?, para que no seas engañado, ¿sí?, como engañaron y traicionaron a Edom. Aquí dice la palabra: y hasta los confines te hicieron llegar. Como que ellos llegaron, ¿sí?, ellos llegaron como amigos, ¿sí?, entraron, se sentaron a la mesa, comieron e hicieron negocios con Edom como amigo.
Pero esos que aparentaban ser amigos de Edom se transformaron. Esos amigos que aparentaban estar en paz, ¿sí?, con ellos prevalecieron. Es decir, se convirtieron en sus peores enemigos. Llevaron a Edom hasta los confines. ¿Cómo así que hasta los confines? Te voy a explicar de una manera clara para que entienda qué es lo que quiere decir hasta los confines. Te pongo un ejemplo. Un ejemplo para que entiendas. Es como aquel amigo que está sin empleo y usted lo presenta, lo recomienda a tu jefe o a tu empresa donde tú estás, y de repente te va llevando disimuladamente, ¿sí? Y cuando tú abres tus ojos, tú estás sin empleo afuera, ¿sí? Y él queda en la empresa con el empleo que era tuyo. Por eso te aconsejo que no recomiendes a nadie, a menos que sea una persona que tú realmente conozcas. Te doy otro ejemplo para que me entiendas mejor. Es como aquella mujer que entra a tu vida como una amiga. Aquí refiriéndome a la mujer. Entra a tu vida como una amiga. Y de repente te va llevando y te va llevando. Y cuando te das cuenta, tú estás afuera y ella se queda con tu marido o viceversa. Por eso te aconsejo también a usted, hermana, que está conectada a este canal, que no lleves a nadie a tu casa. A que no te confíes en las amiguitas, esas que van de paso y duran hasta 2 y 3 semanas en tu casa. Ten mucho cuidado. El profeta Abdías le dice a Edom, esos que se sentaron a tu mesa, lo que tú le prestaste favores, ¿sí?, lo que se aliaron contigo, haciendo pactos, haciendo contratos, son esos los que te van a engañar, los que te van a traicionar, los que se unirán para tu destrucción, los que se van a robar tus tesoros. Ese fue el principal error de Edom. Y ese es el principal error de muchos cristianos hoy día. Piensan que al irse al mundo, al aliarse con personas inconversas, ¿sí?, hacer negocios, hacer contratos con personas inconversas, con personas del mundo, ¿sí?, con personas que no son temerosas de Dios, piensan que le va a ir mejor. Y esa es una tremenda equivocación. Abre bien tus ojos. No te confíes. Nunca le des la espalda a Dios, porque puedes ser engañado y traicionado como le pasó a Edom, como traicionaron a Edom. Jeremías 17, busquemos esta cita, Jeremías 17, 5 al 6. Esta aquí no se equivoca, esta cita de Jeremías, cuando dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿En quién debía poner Edom su confianza? ¿En quién? Jeremías 17, 7 tiene la respuesta. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El profeta Abdías no entendía por qué sucedían estas cosas, ¿sí? Y él dice allí en la palabra, no hay en ello entendimiento, ¿sí? No hay entendimiento. ¿Cómo es posible que la familia, en vez de ayudar, de ser de bendición a la propia familia, sea de maldición a la familia?
posible que la cabeza del hogar sea el que más daño le cause a sus hijos y a su esposa? ¿Cómo es posible que una madre eche a su hijo a la calle, a la intemperie, buscando que le haga algún daño porque llegó tarde a la casa? ¿Cómo es posible que un hombre pueda dejar a su esposa, a la que ha vivido con ella tanto tiempo, han vivido las verdes y las maduras con ella, y la deje, ¿sí?, para irse con la amante, con la moza? ¿Cómo es posible dejar de asistir a la iglesia y pensar o creer que no hay bien? ¿Cómo es posible que aquellos que dicen ser héroes en la política, ¿sí?, en la nación, sean los que dañen a la nación por la corrupción? ¿Cómo es posible? El profeta al día dice, no hay en ello entendimiento, ¿sí? No hay entendimiento en esto, dice Abdías. ¿Cómo es posible que Edom, siendo hermano de sangre de padre y madre, le diera la espalda y se portara tan desleal, tan cruel con su hermano Israel? ¿Qué acontecería con los sabios de Edom? Versículo 8. Versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, la prudencia de Saúl. Aquí tenemos otro error grave que Edom había cometido y por el cual pensaban ellos que no necesitaban de Dios. Este era también otro motivo de su orgullo, de su arrogancia, de su soberbia. Edom había puesto también su confianza en sus sabios, ¿sí?, en la sabiduría humana, en el entendimiento de estos hombres, en sus conocimientos, en vez de buscar la sabiduría de Dios. El Señor le dice que esa sabiduría humana no le iba a servir para nada. ¿Quién tiene la sabiduría? Job 12:13, ahí lo dice. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría, el poder. Suyo es el consejo, ¿verdad? Ahora, miremos aquí, dice, la pregunta es la siguiente: ¿qué acontecería con los hombres de guerra de Edom? Leámoslo en el versículo 9. Dice, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Y tus valientes, oh Temán. Temán era una de las principales ciudades de Edom. En esa ciudad estaban concentrados todo el ejército, ¿sí? Era una ciudad militar. Y ahí se encontraban los ejércitos de Edom, ¿sí? Eran soldados, hombres fuertemente armados. Y ellos, Edom, erróneamente, pensaron que porque tenían tecnología de guerra, tenían estos hombres valientes, nunca iban a ser destruidos, nunca iban a ser acabados. Pero Dios le dice a través del profeta Abdías, aquí, a través del profeta Abdías, llegará el momento, ¿sí? Llegará el momento en que tus valientes, oh Temán, ¿sí?, no te servirán de nada, porque serán ¿qué? Amedrentados. Estos valientes
frente al Dios de Israel, frente al juicio de Dios, serían amedrentados. Es decir, serían horrorizados, se llenarían de temor, serían destruidos, muertos totalmente. ¿Por qué cosa? Dice ahí, por estragos, por estrago. Es decir, por la masacre que Dios iba a ocasionar. ¿Qué dijo Jeremías en el capítulo 9, verso 23? ¿Qué dijo Jeremías en el capítulo 9, verso 23? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Estos valientes guerreros fueron exaltados, fueron alabados. Edom se sentía súper protegidos, súper confiados. Se confiaron en sus fuerzas militares, en la sabiduría de sus sabios, y se olvidaron de aquel que es soberano, que hizo los cielos y la tierra, el todopoderoso, el rey de reyes, señor de señores. Se olvidaron de Dios. Nunca te confíes en tus propias fuerzas. Nunca te confíes en tus habilidades, en tus conocimientos, en tu sabiduría. Confía y pon tu mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que todo sabe, en el único Dios sabio y poderoso, el invisible e inmortal, que reina y habita por los siglos de los siglos, Jehová de los ejércitos. Pasemos ahora al versículo 10. Dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. La palabra injuria en hebreo se refiere a una violencia, a un maltrato, ¿sí? A un agravio, un acto pecaminoso, desagradable delante de los ojos de Dios. Por esa violencia, por ese maltrato o agravio, ¿sí?, que Edom había hecho a su hermano, sufriría dos consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles son? Ahí lo dice: se llenarían de vergüenza y sería destruida para siempre sobre la faz de la tierra. Miremos ahora qué dice Ezequiel sobre la destrucción de Edom. Ezequiel 25, 13 al 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombre y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Sigue diciendo la palabra: y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Dios le reprocha a Edom por su mala actitud contra Israel. Versículo 11. Pasemos ahora al versículo 11 de Abdías. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Me llama la atención el último pedacito aquí, que dice: tú también eras como uno de ellos. Es decir, se unieron, se aliaron a los invasores, parecían babilónicos. Ya estuvimos comentando este estudio, este versículo, en un estudio anterior. Este versículo se está refiriendo específicamente cuando Nabucodonosor, ¿sí?, el rey de Babilonia, ataca a Israel y destruye el templo, ¿sí?, y se llevan todo en el año 586 antes de Cristo.
Pasemos ahora a las 7 injurias de Edom contra Jacob, Israel o Judá. Les recuerdo que las injurias son maltrato, un agravio, ¿sí? Ofensa, ¿sí? Que Edom cometió contra Israel. La primera es la indiferencia. Versículo 12 de Abdías dice, ahí, versículo 12 dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Versículo 12. ¿Sí? Edom solo miró, se mostró indiferente, se mantuvo cruzado de brazos, ¿sí? Observando nada más. Cuando ellos eran llevados, sus hermanos eran llevados cautivos y encadenados. No reaccionaron para nada, no hicieron nada absolutamente, no defendieron a su hermano en el día de su calamidad, en el día de su infortunio. Ellos tenían en Petra, como dijimos anteriormente, la capital, un ejército militar, ¿sí? De soldados valientes, hombres preparados para combatir en guerra, ¿sí? Pero eran hombres diestros, pero ellos, sin embargo, se mantuvieron indiferentes, apáticos, unos simples espectadores. El segundo agravio es, se burlaron de su desgracia. Ahí mismo en el versículo 12, seguimos leyendo. Versículo 12 dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Los edomitas no solo se mantuvieron en lo alto de su morada, presenciando como simples espectadores ahí con los brazos cruzados, viendo lo que le acontecía a Israel en aquel día, sino que se alegraron, se burlaron del mal que le estaba aconteciendo a su hermano. Sus rostros reflejaban burla, desprecio. ¿Cómo es posible estar gozoso? Eso es lo que dice el profeta. No hay en ello entendimiento. Él no entendía. Dice, no hay entendimiento. ¿Cómo es posible ver que mi hermano está siendo arrollado por un vehículo, ¿sí? Y verlo tirado en la carretera, ahí en un charco de sangre, ¿sí? Y no hacer nada. No hacer nada por mi hermano. ¿Cómo es posible ver hoy día cómo muchos hermanos en la iglesia se alegran, se gozan cuando un hermano cae en pecado? Se muestran indiferentes, apáticos, y en vez de ayudarlos, en vez de darle la mano, de levantarlos, ¿sí? De ayudarle a que se levante, le dan la espalda, lo juzgan, lo acusan, lo señalan. ¿Cómo es posible esto? Pasemos ahora a la tercera injuria. Ahí está, la tercera injuria. En el versículo 12, ahí mismo en el versículo 12. Se jactaron. ¿Sí? Versículo 12 al finalizar el versículo. Se jactaron. Dice, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Edom no solamente se mostró indiferente, no solo miró y se alegró y se burló, sino que se jactó, fue cínico. Su aire de autosuficiencia y de presunción llevó a Edom a proceder de esa manera. Y la cuarta injuria fueron invasores y saqueadores. Pasemos al versículo 13 de Abdías. Dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento.
Dios estaba disciplinando a su pueblo. Estaba ajustando cuenta con ellos, con Israel. Pero los edomitas se aprovecharon de la situación, de las circunstancias, ¿sí? Ellos, los edomitas, entraron por la puerta en el día de su quebrantamiento. Saquearon a su propio hermano en el día de su calamidad. ¿Sí? Esto es tremendo, tremendo. Y la quinta injuria es, fueron ladrones. Versículo 13, al finalizar, finaliza diciendo así, versículo 13. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Ellos le robaron, echaron mano a sus bienes, se convirtieron en uno más de sus de los babilónicos, uno más de sus enemigos. Pasemos ahora a la sexta injuria. Fueron asesinos de su propio hermano. Versículo 14. Dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Los edomitas, de una manera perversa y malvada, llegó hasta el extremo de matar, de asesinar a sus propios hermanos en la masacre. Se unieron a su enemigo opresor. Y la séptima injuria es, fueron cómplices de la masacre del exterminio. Dice la palabra, no debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Cuando ellos veían a alguien de los israelitas vivos que estaban escondidos por ahí, lo entregaban al enemigo. Y cuando veían a alguien escapándose por la puerta, ellos lo agarraban y algunas veces lo asesinaban. Se lo entregaban a los enemigos o lo mataban, lo asesinaban. Apreciado hermano, yo creo que con todos estos versículos que ya hemos estudiado, ya hemos comprendido, hemos entendido el porqué de la ira y de la furia santa de Dios al invocar a las naciones vecinas, enemigas de Edom, para irse en guerra, en batalla contra esta nación. Yo hago una pregunta. Si estas naciones vecinas se hubieran unido por sí solas para hacerle guerra a Edom, ¿usted cree de que estas naciones podían destruir a Edom? ¿Hubieran destruido a Edom por sí solas? No. Por sus propios medios, fuerzas y espadas, jamás hubieran destruido a Edom. ¿Y por qué cree usted que destruyeron a Edom? Porque Dios iba liderando, Dios iba al frente, Dios iba delante de ellos, ¿sí? Iba peleando por ellos. De igual manera, nosotros, por nuestra propia fuerza, por nuestros propios medios, nunca podemos vencer el pecado. Tenemos que vestirnos de la coraza de justicia, ir ante la presencia de Dios, ¿sí? Para que Él nos pueda dar la victoria. Si Cristo está con nosotros, si Cristo va delante de nosotros, si Él va a nuestro lado, venceremos, sea lo que sea, venceremos. Pero si Él no está con nosotros, seremos derrotados, seremos destruidos, aniquilados por el enemigo, por el pecado. Te invito a la parte final de este estudio titulado El Día del Señor y su Reino. La parte final de este estudio, para entonces entrar a estudiar el libro de Filemón, el cual tiene 25 versículos. Oremos. Señor Dios, soberano Padre,
Una vez más hemos terminado, hemos concluido un estudio más de tu palabra, el antepenúltimo, Señor. Ya en el próximo estudio vamos a finalizar con este estudio, con este libro, el cual ha sido de gran bendición para nuestra vida. Señor, encomiendo a todos los suscriptores de este canal, amigos, hermanos, que tú estés con ellos, Señor, que seas bendiciendo su vida, ayudándolos, Señor, en todas las cosas. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, nuevamente a reunirnos para estudiar la parte final de este libro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos en el próximo estudio, la parte final.